Bueno, pues está con nosotros Alejandro Cardenete. La última vez que estuvo usted aquí, yo lo presenté como catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y leo en la ficha que me pasan, que yo me estudio, que ahora viene como catedrático y director del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Ha fichado por la Universidad Loyola. Eso es. Por los jesuitas. No como Ronaldo, pero bueno, que... Bueno, no vamos a preguntar el número de cero. Bien, la pregunta, bueno, que sea para bien, y felicidades. Muchas gracias. La pregunta, en la actualidad, hace pues hora y poco ha ingresado en prisión Miguel Blesa, en la Alcácer de Soto del Real. Es el primer banquero de la crisis que ingresa. Bueno, no son tantos, hablábamos de Mario Conde. De esta última remesa es el primero. Es el primero, no, pero si nos remontamos, el único Mario Conde. Alguno ha habido ya, Hay otros imputados, pero ya veremos. Pero usted, hay bastantes imputados. Eso es. ¿Cree que los jueces españoles serán valientes para llevar hasta las últimas consecuencias, o sea, a la cárcel a quien se lo merezca? Yo creo, bueno, en primer lugar, una cuestión temporal. La crisis empezó en el 2007 y todos estos casos se han empezado a activar hace unos años. La justicia es lenta, sabemos que es lenta, pero termina ejecutándose. En el caso de Blesa, por lo poquito que he podido ver por la noticia, se le ha imputado y se le ha encarcelado por un caso de una compra de un banco nacional de Florida por el doble del precio más o menos de mercado que tenía ese banco. Eran 1.000 millones de dólares, perdón, se compró por 1.000 millones de dólares y valía 500 millones. No se le ha metido en la cárcel por cómo ha gestionado Bankia, llevándolo a la quiebra, casi quiebra, y ha tenido que acudir tanto Europa como el gobierno de español para su rescate, sino por un tema puntual. Y esto me ha recordado, no sé si el ejemplo es bueno, malo, regular, a Al Capone, que no se le metió en la cárcel por matar y asesinar, sino por un delito fiscal. Bueno, pues lo mismo, vamos a empezar con eso, ¿no? ¿Y si el banco costaba 500 millones de dólares, los otros 500 millones, ¿quién se la ha llevado? No, ¿dónde fueron? No lo sabemos, no lo sabemos. Habrá que estar atentos. Hemos salido a la calle para preguntarle a los andaluces qué opinan de las últimas medidas del gobierno español. Yo creo que las últimas medidas económicas, yo creo que son muy rígidas, muy extremas, ¿no? Que no están apretando mucho al ciudadano y la verdad es que no están recogiendo donde más tienen, sino siempre están apretando a los que menos tenemos. Si realmente esa crisis que dicen y alegan que hay fuera real, la gente ya se habían tirado al cuello del que fuese. Yo creo que el gobierno pretende que tengamos una visión pesimista para que al final puedan dar datos optimistas y que la gente los reciba de una forma más alegre. La cifra del paro yo creo que bajar no va a bajar. Subir también creo que subirá, pero no pienso que lleguemos a los 7 millones. Yo creo que sin ser pesimista, pero sí siendo realista, no antes de 2015 creo que vayamos a sacar la cabeza. Este país se va a recuperar con recortes y más recortes, y la vivienda tocando suelo como va a tocar. Que nos devuelvan todo lo que nos han robado. Probablemente no tendríamos crisis, ni necesitaríamos que la Merkel venga aquí a mandar nuestro país, que manden el suyo. Yo creo que nos tendríamos que salir de la Unión Europea directamente, porque nos están tomando el pelo. Yo creo que la ciudadanía se ha burguesado hace tiempo y aquí nos conformamos con las migajitas que nos dan, las ayudas de los abuelos y las ayudas de algunos familiares, y de verdad no nos lanzamos a la calle, que lo que tenemos que hacer es lanzarnos a la calle, pero además con contundencia. Hay que manifestarse, hay que exponerlo en lo que estamos en contra, y tienen que los políticos que nos representen tienen que saber lo que hacen y tienen que hacerlo ya. Tienen que saber lo que hacen y tienen que hacerlo ya. Bien, oyendo ahí que la gente se explica muy bien, ¿eh? Muy claro, los andaluces ¿no? hablan muy claro. Luego dirán que no nos entienden, pero aquí se entiende todo. Oiga, todo lo que dice. Profesor, ¿cuánto va a durar esta crisis? Ahí hablaban de... A ver, ¿cuánto va a durar? Lo hemos dicho ya aquí, en este mismo programa, esos 10 años que vamos a perder, nos quedarían todavía 2 o 3, que parece, y hablaremos ahora, que los datos apuntan eso. Pero es cierto, y está empezando a aparecer algún economista de prestigio, y comienzan a haber algunos columnistas también de prestigio del sector de la economía, que hablan de que España o cambia realmente de verdad, o podemos tener no una década perdida, yo lo he dicho en este mismo plató hace ya algunos meses, sino podemos irnos a casi 2 décadas perdidas. Algo parecido a lo que Japón acaba de dejar un poco atrás, ¿no? No quiero pensar eso. De hecho, hoy quiero intentar transmitir cierto optimismo después del doctor Urra aquí, pero... Profesor Cardenete, usted me dijo, como ya es la tercera vez que viene, Jesús, no quiero venir siendo agorero de cosas pesimistas. Pues empezamos bien. Se fue diciendo que era 10 años la crisis y ahora dice
2 décadas, ya no dice 20 años, 2 décadas. Ya está usted hablando como los políticos. No. Lo que sí es cierto, y por eso ahora cuando entremos en materia, sí es verdad que hay datos positivos, y empiezan a aparecer datos positivos, pero el dato que todo el mundo quiere escuchar, que es que el empleo caiga, eso de momento, mejor dicho, que el desempleo caiga, de momento vamos a tener que esperar mínimo que pase el 2013. Bueno, ahora lo comentamos. La calle opina, el público pregunta y ganas tiene y usted responde, y ya lo sabe. Más ganas todavía. También de responder. Pues vamos, no nos demoremos más. Almería, María del Mar, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿En qué consiste exactamente el contrato único que Bruselas ha pedido al gobierno español y si realmente nos beneficiaría al mercado laboral o no? Vale, vamos a ver. Primero, para aclarar, creo que se ha clarificado en la prensa con posterioridad, pero no sé si está del todo claro. Bruselas no ha pedido que se instaure el mercado único. Ha sido una sugerencia que el comisario de Empleo comentó que podía ser algo que pudiéramos optar. Lo que Bruselas sí sabe, y creo que todos somos conscientes, que la reforma del mercado laboral, que ya lleva un año funcionando, no ha funcionado. Podemos ver o pensar que, bueno, que la caída del empleo podría haber sido todavía peor si no se hubiese hecho la reforma. Como la tenemos hecha, no podemos ver qué hubiese pasado si no. Pero lo cierto y verdad es que la tasa de paro está en el 27% a nivel nacional y el 37% en Andalucía. El contrato único lo que intenta simplificar el marasmo que tenemos de legislación laboral. Yo no sé si sabe el público, tenemos más de 40 figuras contractuales en España, más de 40. Es verdad que en la realidad se utilizan en la práctica 6, 7, 8. Pero es verdad que existe tal variedad que eso hace que el mercado laboral sea todavía más complicado. ¿Qué persigue el contrato único? Simplificar. A una persona se le contrata y comienza a generar una indemnización por despido en función de los años que esté trabajando. 2 días por año, 3 días por año, va acumulando. Eso por un lado. Segundo, el empresario puede tener una serie de bonus, de beneficios fiscales en seguridad social si no despide. Y en cambio, si despide, tiene un no beneficio fiscal. Cuando uno es despedido, que no tiene por qué haber procedencia o improcedencia, que es un poco por lo que el gobierno saltó rápido, no tiene por qué ser justo o injusto que te despidan, te llevan lo que tú has acumulado. Con una pequeña ventaja, que si te cambias de empresa porque quieres o porque te quieres cambiar, te puedes llevar tu huchita a la nueva empresa y lo sigues generando. Lo que ocurre es que este tipo de contrato único nunca se ha hecho en Europa. No se ha hecho en Europa. Es un experimento. Sí es cierto, y en eso sí puedo estar de acuerdo, que hay que simplificar la legislación laboral. Es muy complicada, muy enrevesada, demasiadas cuestiones para contratar. La última reforma del mercado laboral, y con esto termino un poco, se centró en la parte del despido, abaratar el despido. Casi no entró en la parte del durante el contrato y muy poco en el ex ante del contrato. Y está claro que no ha funcionado. Gracias, María del Mar. Gracias. Por sus palabras deduzco que no es partidario del contrato único, No. así de forma general. No. Sevilla. Pilar, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cree usted que llegaremos a los 7 millones de parados? ¿Cuándo dejaremos de sumar personas a la empresa más grande de España, la oficina de desempleo? El desempleo, ¿no? Pilar, ¿no has oído al profesor que ha dicho que no viene esta noche con ganas de dar malas noticias? No, por bueno, favor. Pero no, le voy a dar un tiempo para que se lo piense. No. Se lo voy a dar un tiempo. Profesor, vamos a publicidad, volvemos en un momento respondiendo a Pilar y a todas las preguntas que les quieran hacer y también hablaremos después de los desahucios. Hasta ahora. ¿Qué hay detrás de las últimas medidas económicas del Gobierno? ¿Serán realmente útiles para frenar el paro? ¿Qué hay que hacer para empezar a crecer? ¿Se están aplicando correctamente las nuevas directrices de Bruselas para los casos de desahucios? ¿Están ayudando bancos y jueces a solucionar el problema? ¿Tiene alguna duda legal sobre el tema de los desahucios? Nuestro juez de guardia, Enrique San Juan, responde a todas las preguntas en Pido la Palabra. Ya estamos de vuelta aquí en Pido la Palabra, son las 11:32 de la noche en directo y antes de continuar con el profesor Cardenete, queremos dar las gracias a muchísimos seguidores que tenemos a través de las redes sociales en México, en Colombia, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina y también a toda la gente que a través de las redes sociales nos hace llegar sus impresiones. Más de 27 millones de tweets se han producido ya. Es una cifra estupenda, ¿no? A todos ellos que sigan con nosotros. Bien, seguimos con Alejandro Cardenete, catedrático de Economía Aplicada,
venía la pregunta desde Sevilla, Clara, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la pregunta? Me acuerdo, era Pilar, muy perdón. directa, Pilar. Era Pilar, muy yo directa. soy el que no me acordaba de tu nombre. Pilar, adelante. Le preguntaba si seguiremos sumando personas a la empresa más grande de España, que es la Oficina de Desempleo, o pararemos antes de llegar a los 7 millones. Bueno, primero muchas gracias por la pregunta. Lo decía antes, yo quisiera mantener un buen tono en el programa después de las palabras que hemos tenido del doctor Urra. La respuesta es clara, no llegaremos a los 7 millones, salvo que ocurra una catástrofe. Y como no esperemos que haya ninguna catástrofe, esperemos que no. Hay algo que se está empezando a confirmar, por ser ligeramente optimista. Tanto las previsiones de los centros privados, llámese servicios de entidades financieras, servicios de estudios nacionales e internacionales, como ya la previsión del Gobierno, que ya era hora que la retocaran, para este año la tasa de paro seguirá en ese 27% nacional, Para el año que viene el 26, 25, las previsiones 2-3 años es esa caída suave. De hecho, si uno ve la evolución de la caída en el empleo, ve cómo esa curva se va suavizando. El problema es que todavía seguimos cayendo lentamente. La previsión es que estemos en esos 6,2 millones de puestos de trabajo, de desempleados, y bajemos. Al pico máximo, digamos, y a partir de aquí ya... Todo parece indicar que sí, pero hay algo, y lo hablaremos durante esta noche, que ocurrirá si algo no ocurre en plan negativo. Es decir, vamos a hablar de medidas que se están tomando y otras que se deberían de tomar, que o se hacen, o esto que estoy diciendo no sirve absolutamente para nada, ¿vale? Lo comentaremos. Muy bien, pero espero que no, y creo que esperemos, no. Esperemos, que no. Espero. Muchas gracias. La última vez que estuvo usted aquí, profesor, estábamos en 5 millones. La última vez no habíamos llegado a los 6 millones. A ver, Córdoba, Juan Manuel, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, que yo nos lo preguntamos muchas veces los compañeros de trabajo, la familia. Si la deuda de este país mayoritariamente la ha creado la banca, ¿por qué la pagamos los funcionarios, los parados, los jubilados, los estudiantes y los enfermos? Bien, a ver, lo primero, la deuda en España, es decir, la deuda tanto pública como privada, toda la deuda que debe cualquier ciudadano de España, gobierno incluido, está aproximadamente en 2,8 veces todo el Producto Interior Bruto. Es decir, debemos todos, bancos, empresas, sector público, casi 3 veces lo que somos capaces de producir en un año. De todo ese montante de deuda, que es una barbaridad, 1 millón aproximadamente, es decir, el 100% de nuestro PIB, lo debe el gobierno, el sector público, la deuda pública. Pero es que el sector privado, nosotros, con nuestras hipotecas, nuestros préstamos personales, nuestras tarjetas, las empresas, las grandes, las pequeñas, las medianas, deben ese 1,8 restante, es decir, se debe mucho dinero por parte del sector privado. Y el problema es que de esa deuda privada, más de la mitad es de la banca, como bien indicas. ¿Cuál es el problema? Que si la banca cae, o hubiese caído hace un año cuando se produjo el terremoto financiero, se hubiese llevado por delante no solamente a la banca, sino al sector público. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer la Comisión Europea? Intentar apalancar, salvar el sistema financiero con esa especie de póliza de crédito de 100.000 millones de euros que nos ha dado al Reino de España, de los cuales solamente hemos tocado de momento 40.000 millones para evitar la caída de Bankia y tal. Y ahora voy enlazo que por qué lo pagamos los pensionistas. Sí, pero es que no el problema es que ¿quién paga los 40.000 millones que de momento hemos tocado? Lo tiene que pagar el Estado para evitar la quiebra de ese sistema financiero. Tu reflexión, yo sé por dónde va. ¿Es justo o es absolutamente injusto? Pero es que además tenga en cuenta una cosa, que no son los 100.000 millones, es que ya se le había dado dinero antes, pero es que encima se le premia con jubilaciones millonarias. Hace poco hemos visto cómo se le ha dado a un banquero importante que ha estado gestionando el Banco de España, ¿no? Creo. No era el Banco de España, pero bueno. Bueno, el banco, perdón, sí. Se le dan premios como rosca, y a mí apretándome las clavijas en el trabajo, al funcionario machacarlo, a los parados no sé si te voy a quitar la ayuda, a los estudiantes dinero para la beca retirar, a los jubilados no te subo el incremento de la beca, de lo que es la vida. Ahora resulta que a salud se recorta y ellos viven a tutiplay. ¿Dónde está la justicia en este país? Vuelvo a ese sentido optimista con el que quiero estar hoy en el programa. Uno de estos presidentes o expresidentes de banca o caja de ahorro que tenía una pensión de estas millonarias, se ha paralizado la pensión. Es decir, la justicia no es el único, ya hay varios que se le han paralizado las pensiones. Es verdad que en este sistema algunos se van a colar por debajo de la gatera, pero yo creo, lo hemos dicho al empezar el programa, el expresidente de Caja Madrid ya ha entrado. Es el inicio de un camino. Yo quiero pensar que la justicia va a funcionar. Vamos 5 años, 1. Los procesos judiciales son lentos. No soy juez, después se lo podéis preguntar. Luego viene pero el yo juez. creo que podemos estar cambiando la tendencia. Y hay algo más. Yo creo que los jueces también
quitado la chaqueta y han dicho, venga, vamos para adelante. Creo, pero como ciudadano, sin conocer realmente esto. Ojalá. Ojalá, sí. Gracias. Juan Manuel, te veo un poco hoy... Un poquito... Es comprensible, ¿no? es comprensible. ¿Un poquito qué? Un poquito... Mira. Un poquito. Pero me alegro mucho de verte. No, te digo sinceramente, Está mira... un poco cabreado. Sí, porque primero, en primer lugar, he visto cómo hablaba el señor Urra, me siento muy identificado con las palabras que ha tenido, porque precisamente esta semana he puesto una denuncia porque a mi hijo le han acosado, vamos, llevan acosándolo tiempo y un acoso por internet. Ahora escucha y ves la prensa, la gente que te rodea, me he enterado. Vivo en mis carnes que me han quitado media paga. Bueno, no se puede decir la paga, Sí. porque lo que te quitan son los complementos, pero al final te han quitado media paga extra de junio. Y luego después te quitan otra media de diciembre. Y te dicen que no te quitan paga. Y entre la caza, que está uno ya machacaíto con la caza, y ahora vas al trabajo y estás machacaíto, y encima estás tirado porque a la sociedad le interesa que los funcionarios y los trabajadores de a pie estemos a ras del suelo, y eso está muy bien visto. Pues por eso me has preguntado, No ¿qué está te bien pasa? visto, Estás un poquito porque ya te voy asentado. conociendo, Pues estoy pero asentado, nada, claro. que tiraremos para arriba. Estoy Juan Manuel. asentado y lo siento. Venga, ahí estamos. ¡Ánimo! ¡Ánimo, Juan Manuel! ¡Ánimo! Vamos a Jaén. Esta es la vida, profesor. Sí. La realidad de Andalucía está aquí. Venir a hablar de economía hay que echarle valor en este foro. Yo lo entiendo, sí. Vamos a... Yo tengo que pagar Hacienda también y me han quitado la mitad de la paga extra porque era funcionario ya hasta hace 16 días, o sea que sé de qué estás hablando, vamos. José Manuel, tú, ¿se va a quedar todos los de Jaén con la mano como San Pancracio? Venga. Buenas noches. Buenas profesor. noches. Mi pregunta va un poco hilada con la del compañero. Todo el mundo viene siendo optimista. Vamos a salir de la crisis, antes o después saldremos de la crisis, tardemos más, tardemos menos, vamos a salir de la crisis. La pregunta es ¿cómo? Nos están recortando en sanidad, en educación, en ciencia, en cultura. ¿Es realmente necesario acabar con el estado de bienestar para salir de la crisis? Mi respuesta, mi deseo sería decirte que no es necesario, pero la realidad es que se está recortando también ahí. Un par de datos sencillos para que lo entendamos. El gasto del sector público, del Estado y todas sus comunidades autónomas, aproximadamente son algo más de 300.000 millones al año, ¿vale? De ese montante de dinero, que es más de un 30% del Producto Interior Bruto español, lo que es asistencia social, sanitaria, apoyo al empleo, a otro tipo de prestaciones, no llega ni al 12%. Solamente los intereses de la deuda, de esa deuda que se ha generado y que tenemos que pagar para que la banca, entre otras cosas, no caiga, solamente los intereses de la deuda está cercano a ese 12-13%. O sea, pagamos lo mismo en deuda, intereses, que en todo aquello que se está recortando, educación incluida. Pero, por ejemplo, pagamos en pensiones un 38% del presupuesto del sector público. Casi la mitad de esos 300.000 millones es para pensiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que tenemos un estado del bienestar que ahora mismo no nos lo podemos permitir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ser imaginativos, ser creativos y pensar cómo podemos adecuar los ingresos que tenemos a las necesidades que tenemos. Y quizás también habría que replantearse si algunas de las partidas de gasto social o de gasto en general son realmente necesarias. Y ahí es donde yo creo que no se ha tocado todavía. Se suele recortar, y coincido totalmente con él, donde es más fácil tocar. En la nómina del funcionario, en la pensión que no se toca, o se toca pero que sí, pero que no, etcétera. Por lo tanto, creo en cualquier caso que el estado del bienestar que hemos tenido nos tenemos que empezar a dar cuenta que no es el que vamos a tener cuando salgamos de la crisis. Pero te invito a que visites otros países, como afortunadamente yo he tenido la oportunidad, para ver que lo que tenemos, a pesar de lo que nos quejamos, es realmente envidiable. Envidiable. Gracias, José Manuel. No, brevemente. Entonces, según usted, ¿cuál es en la España que los ciudadanos de a pie nos vamos a encontrar cuando salgamos de esta crisis? Cuando termines tu carrera de química, ¿no? Por ejemplo. Será una España en donde las pensiones que vamos a tener van a ser seguramente más bajas, donde las prestaciones por desempleo no durarán 2 años, sino bastante menos, con menos, en este caso, prestación, donde las becas serán pocas quizás para gente que tenga realmente buenos expedientes nada más. Es decir, habrá una serie de cosas que van a cambiar. Y en la sanidad, pues habrá parte de copago, todo esto. Seguramente. Gracias, de acuerdo, muchas gracias. Nada. Vamos a Cádiz. A ver, María, otra estudiante. Hoy estoy con toda la gente que está... Bien. Estudiante de filología. Sí. Venga. Buenas noches, señor Cardenete. Muy buenas noches. Mariano Rajoy rechaza el plan de Rubalcaba porque equivaldría al rescate. ¿Está en lo cierto nuestro presidente o tendríamos que aceptar este plan socialista para salir de la crisis? A ver, lo primero que yo tendría que decir es que
yo creo que los ciudadanos estamos muy cansados de la clase política que nos está dirigiendo y que no se pongan de acuerdo. En el plan Rubalcaba hay ideas que yo, desde el punto de vista técnico, considero que son adecuadas. Habla de rebajar cotizaciones sociales, podemos hablar después de eso. Creo que la presión de la seguridad social que tenemos en el coste laboral unitario, la mano de obra es muy alta. De cada 100 euros que se te pagan, 35 son seguridad social. Hablaba de intentar financiar a la pyme y a la micropyme, a la pequeña empresa, con 20.000 millones de euros, mediante el banco público que existe, que es el ICO, no es un banco, pero como tal. Son ideas buenas. Había otras que yo quizás puedo estar menos de acuerdo, como cofinanciar al empresario que esté a punto de despedir a alguien para que no le despida, pero en general las ideas, algunas sí eran válidas. El problema, y es donde ahí yo creo que ha habido un error, es que la financiación se buscaba, que valía 30.000 millones, el Partido Socialista y Rubalcaba hablaba de que se sacara del dinero no dispuesto de esos 100.000 millones que antes comentaba. Pero eso es hacernos trampas en el solitario, porque esos 30.000 millones va a haber que volverlos a devolver. ¿Qué ha dicho Bruselas? De ese tema ni se toca. Pero yo creo que se podían haber sentado y entre uno y otro haber buscado quizás ciertos puntos de consenso. Sí, pero, profesor, hoy es la última vez que el presidente del Gobierno ha dicho que no hay pacto, en ese pacto que le piden desde muchos sectores. Ha dicho que no hace falta pactar. Hombre, el problema es que teniendo mayoría absoluta es difícil obligarle a hacer el pacto, pero bueno, tendremos elecciones dentro de un tiempo. María. Gracias. Gracias. Granada. Sol. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. El gobierno, nuestro gobierno, por primera vez ha dicho basta Europa. Y ha sido una gran emoción porque ha hecho que gobierno, oposición, sindicatos, empresarios estén todos de acuerdo porque la propuesta que ha hecho Bruselas del contrato único es inviable. ¿Qué consecuencias puede traer a España que nos empecemos a poner de acuerdo y empecemos a decir no, Europa? Bien, yo creo que aquí ha habido un poco de espíritu esto de la roja y tal, ¿no? Hemos ganado. Bueno, a ver, ha dicho que no porque acababa de reformar el mercado laboral hace un año, no hace demasiado tiempo, y claro, que le venga a Europa a decir otra vez que tienes que volver a tocarlo, como presidente le duele. Eso por un lado. Segundo, el señor Rajoy y España nota que ya no está tan solo en su lucha contra la Unión Europea y contra quizás Alemania, que es el país con mayor peso dentro de la Unión, por muchos motivos. Francia, hoy los datos han salido, está en recesión, lleva 2 trimestres, ha entrado en recesión. Sí. Hollande se está acercando a los países que antes pedíamos un cambio en la política de la Unión Europea. Italia está en recesión, también tenemos su apoyo. Portugal, Alemania se está quedando un poco sola. Por lo tanto, ya hay voces que antes difícilmente levantaban la voz que pueden protestar. Pero Bruselas no solamente pedía ese contrato único, que como he dicho no lo pedía explícitamente, sino recomendaba que algo había que hacer en el mercado laboral. Sí, porque como España somos conejillo de India, aquí vienen todas las pruebas. Sí, una experiencia vamos a piloto. probar todo. En el tema de las reformas, si tú no cumples lo que se te dice por parte de la Unión Europea, puedes tener sanciones. En este caso no ha lugar, porque no ha sido nada explicitado con una ayuda económica. Yo te doy dinero, tienes que hacer esto. Pero Bruselas se ha dicho a colación con la negativa de Rajoy, del presidente, del contrato único. Hay 5 reformas que tenéis que hacer. Reforma del mercado laboral, que no está completa, reforma de la administración pública, que hay que adelgazarla, reforma de las pensiones, reforma energética, tenemos un problema muy grave en el tema energético, y reforma de las pensiones. De momento ha sacado, digamos, el primer pañuelo, y de momento ni sanciones, pero vamos a ver qué pasa en el corto plazo si volvemos a necesitar algo de dinero. Pero está bien, nos ha subido un poco el ánimo a todos, ¿no? Algo, ¿no? Gracias. Gracias, Sol, ahí, militante contra lo que nos viene de fuera, o de Alemania. Vamos a Málaga. Milis, adelante tu pregunta. Buenas noches, señor Cardenete. Muy buenas noches. Bueno, si hay una cosa que nos disgusta a todos, y bueno, me solidarizo con el compañero, es que nos vean la cara de tonto. Nos disgusta mucho, muchísimo. Y cuando se trata de gente que tiene poder, como los bancos, más todavía. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que tienen razón los bancos cuando dicen que si se modificara radicalmente el sistema hipotecario, habría más riesgo de impagos, habría mucha más gente que no pagara, y que el paciente que esté enfermo de la economía española se iría a pique? ¿O es que nos están vendiendo la moto para que nosotros no presionemos todos juntos, como tendríamos que hacerlo si nos pusiéramos todos a piñón y acabáramos con este problema de una vez y por todas? Muchas gracias por la pregunta. El ambiente lo veo caldeado. Sí, estamos alteraditos. Yo pensaba que al acercarse...
¿No hay motivos? No, lo entiendo. Lo primero, yo personalmente, no hablo ya como economista, personalmente creo que esto de las subvaluaciones y tal, yo no creo en ello. Yo creo que nos ha costado mucho llegar a donde hemos llegado. Yo nací en periodo de dictadura, pero era muy chiquitín, y yo he conocido un mundo donde ya las cosas se pueden negociar, se puede hablar y seguir negociando. Dicho eso, lo digo como máxima personal, en el tema de las hipotecas hay un problema del pasado y un problema del futuro. Con respecto al problema del futuro, si queremos intentar tener esa dación en pago, que yo creo que todo el mundo es lo que tienen en la mente, el problema es que para que tengamos ese sistema tendremos que parecernos entonces a los Estados Unidos, donde la dación en pago existe, pero donde el tipo de interés de los préstamos hipotecarios no es el Euribor más 1 punto, Euribor más 2 puntos, que el Euribor, por cierto, está en el 0, poco, sino los tipos de interés de un préstamo hipotecario son del 7, del 8, del 9. ¿Por qué? Para descontar a aquellos clientes que no van a entregar la casa a cambio. El problema lo tenemos de aquí hacia atrás, de lo que ya se ha firmado, y ahí es donde no terminan de solventar el problema financiero. Ha habido algunas soluciones, la creación del banco malo, la nueva reforma en el mercado hipotecario para intentar aliviar este tema de las negociaciones de los préstamos, y algo que es muy importante y que prácticamente he visto muy poco reflejado en prensa, la Comisión Europea, que hace las cosas a veces mejor, a veces peor, a veces regular, pero sobre todo lenta, ha aprobado una directiva en el Parlamento sobre mercado hipotecario de obligado cumplimiento en toda la Unión, para evitar algunos de los abusos que se han producido precisamente en España en el pasado. Eso tiene ahora un trámite que tendrá que ser aprobado por cada uno de los países miembros, pero es algo positivo. Miremos hacia adelante, intentemos arreglar lo de atrás y salgamos entre todos. Pero no creo que eso de nos levantamos todos y no pagamos los préstamos y tal, eso nos llevaría a una bancarrota. El término bancarrota venía de cuando a los banqueros en la plaza del pueblo le rompían el banco en la cabeza. Viene el término bancarrota. No creo que tengamos Luego que está también la banquirrota. Esa es otra. También. Esos son los que la han quebrado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mili. Mar Barrera, por favor. Redes sociales. Actividad en las redes. Buenas noches, señor Cardenete. Bueno, en primer lugar voy a decir que ya tenemos 985.000 impresiones en Twitter en el programa de hoy y que seguro que vamos a llegar al 1.000.000. En lo que va de noche ya casi 1 millón de tweets que nos han enviado. Pues sí. Bueno, la frase que nos han enviado, en concreto nos la ha enviado nuestro amigo Juan Vázquez hoy para su debate, es de Aristóteles, que dijo: la riqueza consiste mucho más en disfrute que en posesión. Sí, absolutamente de acuerdo. Muchos de los seguidores de Pido la Palabra en las redes han mostrado su preocupación principalmente por la entrada de recesión de la Unión Europea. Piensan que va a retrasar la salida de la crisis de España. Hemos seleccionado 3 preguntas, le pido brevedad. La primera, la Comisión Europea estudia eliminar las monedas de 1 y 2 céntimos. ¿Cómo afectaría esto al consumidor? Habría un redondeo seguramente lo normal al alza, con lo cual pudiera notarse. Es verdad que estamos en deflación, la inflación está muy baja, por lo tanto no creo que en el corto plazo se notara mucho, precisamente porque estamos en una época en que los precios están muy fríos, pero algo se trasladaría. Segunda. Pero ¿cómo se le puede ocurrir hacer monedas que vale más la moneda de lo que vale esto? Pero qué cabezas, usted que estuvo en Europa, señor Cardenete, qué cabezas, adelante. Bueno, en Europa estamos todos, pero sí, lo he entendido. Vale más la moneda que lo que representa, el cobre. Segunda. No son tan listos. Hay de todo, hay de todo. No son tan listos. Venga, perdón. Ahora te digo yo cómo estás hoy, Perdón. Segunda Llegamos al 1.000.000 pregunta. de tweets seguro, así, ¿Cómo afectará la recesión de la Unión Europea a España? Bien, hoy ha sido un día malo en datos económicos. Es verdad que prácticamente el bloque importante de países de la Unión está en recesión. Ha caído Francia en este último trimestre. Hasta que en Alemania no se den cuenta, y ya se están dando cuenta, que la crisis la tienen en su último dique de contención, Francia, Holanda y el entorno, esto no va a cambiar. Y el problema es que hasta septiembre no hay elecciones en Alemania. Yo espero que no tengamos que llegar hasta septiembre y que se empiece a cambiar la política económica de la Unión Europea. Japón y Estados Unidos están metiendo dinero en el sistema. Tenemos un Banco Central Europeo. Metamos dinero en el sistema, creemos política monetaria expansiva. ¿De demanda agregada no tenemos? O sea, de demanda fiscal. Metemos dinero en el sistema y yo creo que por ahí deberían ir los tiros. Y tercera, ¿cree que deberían declararse ilegales las cláusulas suelo?
Como ciudadano que también tengo hipoteca, evidentemente pienso que sí, pero claro, el que te presta el dinero necesita garantizarse una rentabilidad y a partir de un umbral entiende que ya es peligroso. Si quisiéramos tener cláusula suelo, vuelvo a la pregunta que se hacía sobre el tema de las hipotecas, seguramente los tipos de interés de negociación en el punto de partida serían más altos. Muchas gracias. Gracias, Mar. Precisamente para hablar de las cláusulas suelo, de los desahucios, de las hipotecas, hemos invitado y está con nosotros al magistrado de lo mercantil de Granada, Enrique San Juan, por favor. Gracias. Le presento al catedrático Alejandro Cardenete. Me da pena irme, no... Pero bueno, ahora vamos con otro asunto. No vamos a torear a la limón. No. Otro día lo haremos. Gracias por la visita, como siempre, y suerte en esa nueva andadura. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.